Las mujeres ya estamos en la Constitución. Se escribirá y se dirá presidenta. Presidenta, con A. Y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Yo he visto a padres de familia quemar libros de escuela infestados, dicen ellos, de ideología LGTB. Yo me pregunto seriamente, ¿esta reforma tiene legitimidad? ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Y estén o no estén de acuerdo, ¿no creen que sería bueno, digo yo, que les pregunten primero? No me gusta decirles esto, pero se los dije. Odio esta frase porque mi padre la repetía mucho, pero creo que cada vez lo voy entendiendo más. Y es que hace algunos meses, cuando apenas asumía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, muchos me llamaron exagerada solo por decir que Sheinbaum no iba a ser lo mismo que Manuel López Obrador, que iba a ser mucho peor. Pero tengo que decirles que mis temores se han materializado porque el progresismo de Claudia Sheinbaum ya no es solamente, no me digan presidente, presidenta con A. No. Ya no es solamente un discurso incómodo, ahora es una ley. Porque en México es obligatorio hablar con lenguaje inclusivo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Eres mexicano y no estabas ni enterado? Bueno, vamos a ver cómo México llegó a este punto pero tan rápido. ¿Y qué le depara al futuro? No, porque no. México no está innovando en esto. Esto lo está replicando de otros países que ya lo han aplicado, como Estados Unidos, Argentina, Francia y muchos más, que, a decir verdad, lo han quitado. Lo han quitado. ¿Por qué será? ¿Será que no es tan bueno como se pensaba? Bueno, de eso hablaremos a continuación. Pero antes, no olvides suscribirte al canal. Ahora sí, empecemos. Primero, entendiendo qué ocurrió, porque yo recién me he enterado de esto. Sin embargo, pasó hace algunos días en silencio dentro del Senado mexicano. Y a propósito del Senado de la República, se aprobó la reforma constitucional en materia de lenguaje inclusivo. Esta es la información. No, le bajo la velocidad. Del Senado de la República se aprobó la reforma constitucional en materia de lenguaje inclusivo. Esta es la información. El Senado aprobó una reforma constitucional sobre el lenguaje inclusivo. El objetivo es sumar la perspectiva de género y se reconozca el término presidenta para referirse a la persona que ocupa el Poder Ejecutivo Federal. La senadora Olga Sosa Ruiz llamó a visibilizar la representación de las mujeres en cargos públicos. Presidenta con A se escribirá y se dirá presidenta. Las mujeres ya estamos en la Constitución y queremos que la presidenta y las futuras presidentas también lo estén. Entonces se le quiere cumplir el capricho a Claudia Sheinbaum porque este dictamen modifica 31 artículos de la Constitución mexicana para integrar los términos presidenta de la República, gobernadora y hasta comandanta. Por tanto, ella te podrá denunciar si es que no la llamas de esta manera, si es que no cambias la E por la A, si es que la sigues llamando presidente. Y fuera de lo ridículo e innecesario que suena esta reforma, la gran pregunta aquí es, ¿y qué pasa con los hombres, no? ¿Se les dirá ahora presidente, gobernador, senador y comandante? Bueno, esperemos que sí, ¿no? No, ya fuera de bromas, aquí la pregunta en serio que se está haciendo la gran mayoría es, ¿era realmente necesario? ¿Y cómo va a impactar esto? Sobre todo en el sistema educativo y legal, porque si bien aún falta ser aprobado por la Cámara de Diputados, lo realmente desconcertante es que esto solo es el inicio. Esta es la página oficial de el INE. Estamos hablando del Instituto Nacional Electoral, ¿ok? Que posiblemente sea el reflejo de lo que se le prepara para la currícula
escolar de tus hijos este año que viene, ¿no? 2025. Porque imagínense si es que instituciones oficiales del gobierno mexicano ya están hablando de un manual para el uso del lenguaje ciudadano excluyente y demás. Bueno, ya no quiero saber yo la cantidad de cursos que van a llevar estos niños. Muchos niños que ni siquiera saben multiplicar, que ni siquiera todavía aprenden a expresarse muy bien. Y esto lo digo porque tanto que hablamos del lenguaje, ¿no? En México, no sé si sabían, pero 5% casi de los mexicanos es analfabeto. Es decir, no puede expresarse correctamente. Si tanto le preocupa la educación a Claudia, ¿no creen que sería más relevante solucionar estos problemas primero? Y al Senado, porque de esta no podemos limpiar a ningún político prácticamente. Porque si ustedes se preguntaban cuántos votos hubo a favor, fueron 106. Solo uno en contra, creo que fue de la senadora Lili Telles. Y 0 abstenciones. ¿Esto qué nos refleja? Que la gran mayoría carga con la misma responsabilidad. No solamente el partido de Morena, el partido de Claudia Sheinbaum, sino también el PRI, el PAN, el PRD, entre otros, han votado en la misma causa, olvidándose de problemas, bajo mi perspectiva, mucho más preocupantes. Y digo bajo mi perspectiva porque desde mi mirada exterior percibo problemas con cárteles, percibo problemas con sanidad. Decirles nada más que cuando escuché a AMLO decir que la salud de México, el sistema sanitario era mejor que el de Dinamarca, yo hasta me emocioné. Dije, a ver, que si es que mi mamá o mi papá tienen algún problema, tendremos que ir a México pues a pagar lo que sea necesario para tratarle, ¿no?, dicho padecimiento, porque tienen el mejor sistema de salud prácticamente del mundo, por lo menos de América, según AMLO. Pero resulta y resalta que no era verdad. Y los mexicanos lo desmintieron. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que hay muchos más problemas en México. Y si no quieren irse del rubro educación, les decía que 5% de mexicanos eran analfabetos. Pueden sonar pocas cifras porque solamente se trata de una, sí, pero para que se hagan idea, 4,5 millones de personas. Bueno, ahí sí que parece harto, ¿no? Pero claro, más preocupante es decirle a Claudia, a mi querida Claudia, presidenta. No, pues no es más relevante. Yo no sé dónde viva esta señora. Quizá ahora que está como gobernadora, como representante de todo un país, se le han subido los humos. Pero que esto no la desconecte, por favor, de la realidad del ciudadano promedio en México, que creo yo no le interesa mucho que se hable con E o con X o con A, como decía Sheinbaum. Presidenta con A. El término presidenta a la Constitución. A excepción de la senadora Lili Telles, Eso les todos decía. los legisladores, incluidos los de oposición, votaron a favor. El uso de un lenguaje inclusivo garantiza que mujeres y hombres estén igualmente representados en el texto constitucional. Durante décadas, el lenguaje... Mejor que este senador Ángel García Yáñez aprenda a leer primero, digo yo, no porque con tremendo discurso que le han redactado tiene que estar confundiéndose en una palabra tan básica como la Constitución. Una palabra que, a decir verdad, debe respetar muchísimo porque son las normas y leyes de su país y las que han fundado y han construido todo lo que es México actualmente. Jurídico ha priorizado términos genéricos masculinos, lo que ha contribuido a la exclusión de las mujeres. El dictamen también incluye los términos gobernadora, jefa o presidenta municipal. La minuta se envió a la Cámara de Diputados para su trámite legislativo. Verónica Macías, Heraldo Media Group.
Uy, pero qué grandes cambios, qué grandes reformas. Seguro que con esto México se hace potencia el día de mañana. Nótese la ironía, por favor, que aquí no solamente me preocupa el terrible impacto en la educación, porque cuando les comentaba que algunos otros países hicieron esto antes, es porque efectivamente lo hicieron. Tal es el caso, por ejemplo, de Francia. Pero ¿qué pasó después de unos años de su aplicación? Decidió derogarse ese tipo de leyes. Decidió simplemente dejárselas de lado. ¿Por qué? Porque es que estos países son tontos y México es mucho superior y demás. No nos hagamos de la vista gorda. Francia, por ejemplo, ahora ha prohibido el uso del lenguaje inclusivo en los colegios por ser un obstáculo para el aprendizaje. ¿Ustedes se creen que Emmanuel Macron, que es un presidente progresista, va a hacer esto porque le guste? No, quizá ha visto un desaceleramiento del aprendizaje. Peores cifras, peores resultados en la educación. Y por más progresista que sea, sabe muy bien que la educación es siempre una de las principales preocupaciones en casi la gran mayoría de países, porque forja a los jóvenes, porque prácticamente determina el futuro que tendrá el país. Y déjenme decirles que no es el único país que aprobó estas leyes y que luego las derogó porque representaron un perjuicio para la educación. Lo mismo ocurrió en Argentina, y es que yo no sé si es que los políticos de México se creen innovadores en este rubro o si es que simplemente desconocen el caso de Francia o el caso de Argentina. Porque por si no fuese suficiente que afecte, ¿no?, la educación en los colegios, la educación primaria y secundaria, lo cierto es que también se afectó la educación superior, es decir, la educación en las universidades. ¿Por qué motivo? Porque en la documentación oficial educativa en muchas ocasiones no se utilizaba y algunos profesores rechazaban incluso tesis de alumnos buenos solamente porque no utilizaban lenguaje inclusivo. Y acá yo quiero dejar en clara mi posición sobre este tema. No tengo nada en contra de que quieras hablar como un idiota. Y digo idiota porque a mi parecer es erróneo hablar de una forma inentendible. Punto. Yo comprendo que el idioma evolucione y se modifique. Eso es algo que ha pasado y está pasando. Pero hablar de una manera en la que no te entienda nadie. ¿Qué es eso de tox? No sé. A mi parecer es estúpido. Pero lo entiendo y lo respeto. Si quieres hablar así, estás en la libertad de hacerlo. El único problema aquí es obligar. Y sobre todo a las nuevas generaciones que recién se están formando, es decir, por lo menos, ¿no?, darles la opción, de aprender el español o el castellano primero para que luego decida si es que hacer algunos cambios o no. Por lo menos, pero esta no es la óptica, por lo visto, desde el Poder Ejecutivo de México, ni tampoco el Legislativo. Y ese es el gran problema, que la aprobación de esta ley nos acaba de confirmar que México ha caído en las garras del progresismo y sin apoyo de su gente, que esto es lo peor, porque fuera de la opinión que tengan o no del lenguaje inclusivo, yo entiendo que a ustedes, como les vuelvo y repito, les pueda gustar y quieran hablar así y está bien o no. ¿Qué tan legítimo es esto? ¿Que porque han votado casi todos los senadores es completamente democrático? ¿Ustedes piensan eso? Porque, seriamente, yo he visto a padres de familia quemar libros de escuela infestados, dicen ellos, de ideología LGTB. Yo he visto esto hace meses. ¡Queremos puñales! Yo he visto la reacción de estos padres totalmente reacia, como pueden evidenciar, frente al progresismo y sobre todo su influencia en la educación de sus hijos.
Así que yo me pregunto seriamente, ¿esta reforma tiene legitimidad? Les pregunto a todos los mexicanos que están viendo en particular este video. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Y estén o no estén de acuerdo, ¿no creen que sería bueno, digo yo, que les pregunten primero para interferir con la educación de su familia? Digo nada más. Eso me parecería un poquito más democrático. No sé si es algo de lo que se ha olvidado Claudia Sheinbaum ya, pero estaría bueno que lo recuerde, cuanto menos. Primero, para saber si efectivamente la gente está de acuerdo con esta importante reforma que de cierta u otra manera va a influenciar en la educación de sus hijos y por lo tanto el futuro del país. Porque en otros países, como hemos podido evidenciar, ha tenido ciertos perjuicios en la educación. Por eso creo que es una medida que se debe evaluar muy seriamente. Pero, ¿qué me cuentan ustedes? Y si tienen una posición a favor de el cambio de la lengua de esa manera, los invito a escuchar, ¿no? Por lo menos la opinión de el premio Nobel peruano, Mario Vargas Llosa, que ya lleva un tiempito sobre este tema, pero que creo que igualmente vale la pena escuchar. Quería preguntarte sobre el lenguaje y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo, ¿Pero qué llamas el lenguaje igualitario? A ver, ¿qué cosa es un lenguaje igualitario? Si hay un grupo Bueno, lenguaje inclusivo, igualitario. Ustedes ya me entienden, es lo mismo. mujeres, Sí, 5 o 6 mujeres, y estamos tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. claro. ¿Por qué no usar tode en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso, pues, se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo, se llama. Es un masculino inclusivo. ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? Porque Pero si ¿cómo tiene- es machista? si hay más Bueno, mujeres que hombres, no debería ser nosotras en lugar de nosotros. pero ese es un camino muy peligroso, yo creo, digamos, Por eso te desnaturalizar quiero llevar por ahí. desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo malentendido. No, yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a aprobar, ¿sabes? Ahí escucharon la opinión de Mario Vargas Llosa, clara y concisa sobre el uso del lenguaje inclusivo que pretende ser lo más reivindicador a los derechos de la mujer y a su libertad, cuando en esencia es antilibertad porque se obliga. Y justamente ese es el problema de Mario Vargas Llosa, porque si es que el lenguaje se modifica y cambia, como vuelvo y repito, lo ha venido haciendo, está muy bien si es que sigue su proceso natural. Por eso es que la RAE cada año agrega nuevas palabras, porque la lengua evoluciona, pero que tú trates de naturalizarla, es decir, tú trates de obligar a la gente y a imponer cómo debe hablar, ahí sí que entras en un gran problema, no solamente en un problema ético, porque vulnera su libertad, sino también un problema dentro de la comunicación de la sociedad, porque es evidente que no todos van a seguir las órdenes, porque es evidente que hayan problemas, peor si es que esto se materializa, porque pueden haber problemas legales. ¿Cuántos documentos hacemos utilizando el género masculino y femenino? Y bueno, podemos seguir hablando de el tamaño, efecto contraproducente que puede tener esta gran reforma en México para con su sociedad. Y que yo sinceramente no sé cómo van a solucionar si es que llega a ocurrir. Pero bueno, veremos qué ocurre en México. Me gustaría que Claudia Sheinbaum considere la opinión de Mario Vargas Llosa. Y que claro, hable como quiera, como se le antoje. Y obliga a su círculo cercano a hablar como quiera, pero no a su gente. Que no se le olvide. Ella gobierna para el pueblo y el pueblo tiene unas leyes
tiene una constitución. Y si no se respeta la libertad que otorga esta, yo no sé su gobierno en qué estaría cayendo. Porque ya no solamente hablemos del problema a futuro, ¿no? Hablemos del problema presente. Es un gran problema que el poder legislativo y el ejecutivo estén a favor de este tipo de normas abiertamente progresistas. ¿Por qué es un problema? Porque existen ciertos grupos radicales, ciertas sectas, me atrevería a decir, que se sienten avaladas por este tipo de mociones, a pesar de que la sensación general pueda ser diferente. ¿Y a quiénes me refiero? A las feministas, ¿cómo no? Que claro, en Argentina ya es una historia pasada. En Estados Unidos un chiste andante, pero que en México parece se han vuelto tendencia. Porque están incrementando las marchas feministas y porque yo les decía sectas. Porque realmente me parece propio de una secta la actitud tan violenta, incluso contra otras mujeres, incluso contra quienes podrían ser sus madres. Porque, a ver, hace poco, hace unos cuantos meses nada más, se organizó una manifestación en un lugar público a favor del aborto. Porque claro, esa es una de las reformas que les falta aprobar, ¿no? Y en dicho espacio público, y esto es muy importante, unas madres fueron a rezar, sin golpear, sin gritarle a ninguna de estas chicas, ¿ok? Y si yo resaltaba tanto lo del espacio público, es porque así como las feministas pueden y tienen el derecho de gritar, de protestar, incluso hasta de golpear policías, ¿no creen que las madres tienen el derecho de sentarse a orar un ratito? Yo creo que sí. Pero por lo visto a estas chicas se les ha olvidado la libertad que predigan y protegen supuestamente de las mujeres. Porque qué necesidad de agredir verbalmente a, como les vuelvo, repito, quienes podrían ser sus madres existe. Encima burlarse de ellas y grabarlas exponiéndolas. Esto realmente es muy bajo. Si estas chibolas quieren defender los derechos de las mujeres, aquí hacen completamente lo contrario. Se comportan exactamente como esos hombres que no tienen respeto hacia una mujer. O sea, puede ser su madre, su esposa, su hermana o su hija. Y acá una señora lo deja bastante bien en evidencia, porque coloca el mensaje: tu mamá no te abortó, hoy eres diputada. Es decir, es muy incoherente para estas chicas, desde la perspectiva de estas señoras, que pues exijan que se legalice el aborto, ya que si es que en sus tiempos pues esto hubiese sido legal, posiblemente ellas ni siquiera estarían acá. Bueno, esa es su opinión del tema. Y estén ustedes o no de acuerdo, fuera de ese debate, considero que en un espacio público debe haber espacio para todos, incluidas las feministas e incluidas las personas que no están de acuerdo con ellas o lo que promueven, como estas señoras. Lo único con lo que me quedo acá es con el grado tan bajo de respeto que tienen por otra persona, sobre todo por otra persona que exactamente les pudo haber dado la vida. Personas que comparten su sexo biológico. Es realmente increíble y defraudante. Por eso les decía que es tan peligroso. Porque para colmo, entre feministas se golpean. Este para mí es el colmo de los colmos. Y por eso es tan preocupante. Porque imagínense, si es que así se comportan sin el aval político, ¿cómo van a estar ahora? ¿No? Que saben muy bien que Claudia Sheinbaum comparte sus ideales y que el Senado de México también. No sé qué tipo de organizaciones se vayan a formar, porque para mí estas ya eran organizaciones sectarias y muy violentas. Ahora que tienen aval político, pues no sé lo que pase. Por aquí eran feministas blancas, algunas otras eran antipatriarcales, otras eran marxistas, otras eran
la chingadera que se te ocurre. Unas eran indigenistas, otras eran antirracistas. Que te das cuenta que entre todas ellas no se entienden, no se hablan. ¿Por qué? Porque cada una está totalmente ideologizada de acuerdo al colectivo que le pague o le venda la información o se la ponga en bandeja de plata. No todas ganan lana. En este tipo de cosas es donde se deben de dar cuenta que simple y sencillamente son tontas útiles del sistema. ¿Saben qué es lo ¿Pero más por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? Porque miren esto. patriarcado? Le patriarqué. Ya nomás. ¿No tu comadre? ¿No? ¡Toma, perro! ¡Sáquese, ojete! No, por esto es que este chico opinaba lo que opinaba, porque hasta entre ellas mismas se pelean. Ahora imagínense, ¿no? Que le declaren su guerra al patriarcado y quieran acabar con los hombres, o yo no sé qué locura se les mete en la cabeza. Es que lo que empieza mal acaba mal, así de sencillo. Y ahora con el apoyo de Claudia y del Senado, que se ha visto reflejado en la aprobación del lenguaje inclusivo obligatorio, yo no sé qué vaya a pasar. Lo único que les puedo decir, como se los dije en un inicio, se los dije. Muchos me llamaron exagerada, me decían que simplemente Claudia iba a ser la continuidad de López Obrador. Dios quiera que sea así, porque yo estoy segura que yendo por donde va esto, va a ser mucho peor. Y de todo corazón les digo, yo no le deseo eso, para nada. Y más cuando ya he visto cómo es que este grupito sectario pues ha perjudicado el progreso de algunos países, en particular este en el que estoy viviendo ahora, que es de Argentina. No les deseo eso, pero tampoco me puedo hacer de la vista gorda como algunos otros medios de comunicación y simplemente no comentarlos. Más cuando el progresismo parecía ya ser un fantasma en Latinoamérica, que por lo visto ha regresado, pero por México. Una lamentable noticia, que esperemos no aparezca más, como les dije. Pero me gustaría saber su opinión. ¿En qué creen que acabe todo esto? Los 6 años que le deparan a Claudia Sheinbaum, ¿serán años transformadores para México? Digo, en el sentido negativo de la palabra, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios. Y si les ha gustado este video, no olviden dejar su manito arriba y suscribirse al canal. Para los que no me conocen, soy Francesca, mucho gusto. Y si quieres enterarte de estas noticias en vivo, no olvides seguirme también por Kick, plataforma en la que transmitimos esta información en vivo y en directo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.